Saludos, buenas noches. Martes 17, noche del martes 17. Bueno, los que vivan en Oviedo, ¿qué tal han pasado la jornada del Bollo, la jornada del martes de campo? Esperamos que muy bien. Y aquellos otros que no viven en Oviedo, bueno, pues a esperar a que sea la localidad festiva propia para disfrutar también de un buen día de merecido descanso. Iniciamos hoy el programa en día festivo, no fallamos a la cita. Con lo cual, pues vamos a tener contenidos que esperamos sean de su interés, porque vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a comenzar hablando de doblaje, de cine, de series, de publicidad, bueno, de muchas otras cosas que no les adelanto y que pueden consultar en la página de Facebook. Antes, como siempre, tiempo para la solidaridad en esta casa con el juego del limón, con el Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. La mecánica del juego es tan sencilla como difícil su objetivo, es decir, llevarse el premio, que no es otro que una estancia en Las Caldas Villatermal. Se trata de coger una moneda, tipo esta que tengo en la mano, y tratar de aterrizarla sobre el limón y que ahí se quede. El invitado o colaborador del programa que lo consiga se irá a disfrutar de una estancia en el balneario, en Las Caldas Villatermal. Si la moneda se va al fondo, se destina a un asilo de ancianos en India. Vamos a hacer la prueba, en este caso, como Messi. Una vez más. Y con esta van dos. Sin embargo, al ser empleado de la casa, no entro en esta promoción. No obstante, invitados y colaboradores del programa sí podrán disfrutar, si lo consiguen, tal y como lo he hecho, de una estancia en Las Caldas Villatermal. No obstante, el dinero para la solidaridad, en este caso. Con lo cual, suerte para ellos, cabecera y comenzamos. Recordarán que hace unas semanas tuvimos con nosotros a las hermanas Rey, impulsoras del método Reinventa tu Vida. Bueno, ellas van a estar durante la semana con nosotros, bueno, pues enseñándonos, bueno, pues esas claves, esos contenidos para tratar de ser más feliz o para saber gestionar el éxito a aquellas personas que tengan la suerte de poseerlo. Vamos con el primer consejo de esta semana. Mi nombre es Liliana Rey y soy el 50% de las hermanas Rey. Y hoy queremos compartir contigo un tip que llevamos utilizando en nuestra vida y nos está dando muchos frutos positivos. Y es que para ser plenamente feliz, lo primero que has de hacer es amarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que de pequeñitos nos enseñan que tenemos que preocuparnos por todo el mundo y nosotros los últimos, porque si no somos egoístas. Entonces, este significado hay que cambiarlo un poquito, porque para poder amar al resto debemos amarnos a nosotros. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues todos los días haciendo pequeñas acciones que sumen al amor hacia nosotros. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy empezando a entrenar con mi hermana. Entonces al principio me costaba un poquito levantarme y ir a entrenar, etc. Pero ¿qué ocurre? Que cuando me levanto el primer día, el segundo, el tercero, al cuarto ya digo, Dios, quiero volver porque me gusta, porque esto contribuye a que yo me sienta mejor. Entonces cada día lo hago con más pasión, con más amor. Y esto hace que sume el amor hacia mí misma, la confianza hacia mí misma, que me ame mucho más y que, por lo tanto, estoy viviendo una vida plena y tengo ganas de sonreír todo el rato y de transmitir esta felicidad a muchísimas otras personas. Entonces, utiliza este tip, haz pequeñas acciones. Por ejemplo, que te levantas todos los días y no haces la cama. Empieza a hacerla, porque así por la noche te acostarás con la cama hecha y dormirás muchísimo mejor para levantarte al día siguiente con
con mucho más ímpetu y con muchas más ganas de vivir. Y como esto puedes utilizar pequeñas cosas todos los días que vayan sumando este amor hacia ti mismo y que te permitas y te ames cada día un poquito más. Así que nos vemos en el próximo tip y espero que te sea de mucha ayuda. Un abrazo. Bueno, pues después de lo que es este consejo, vamos ya con la primera invitada de esta noche. Se trata de Elena Silva, locutora y actriz de doblaje. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Elena Silva se dedica de manera profesional a algo que ustedes han visto tantas veces en el cine, como es poner voz a las estrellas de Hollywood. Sí, correcto. ¿Qué es entonces una actriz de doblaje? Bueno, una actriz de doblaje, actor de doblaje, ante todo es actor. Lo que pasa que en este caso solo van a querer tu voz, Claro. pero la interpretación es la base de todo el trabajo. Un actor de doblaje está vinculado pues, al cine y a las series de televisión. El resto de casos, publicidad y demás, sería más locución, locutor, locutora. De lo cual también se ocupa. Sí. Efectivamente. Es decir, entonces, ¿qué campos se tocan con la locución y el doblaje? ¿Cine, televisión, radio? A día de hoy, todo, porque te habla el móvil, te hablan los ascensores, te hablan los juguetes, Claro. entonces todo tiene voz hoy en día. Eso sí, los actores de doblaje están más vinculados al cine, a la televisión, a la publicidad doblada, que hay mucha, y luego lo que son locutores, pues cursos e-learning, también cuñas de radio o anuncios de radio, chips para juguetes, para todo lo que se te ocurra. ¿Y cuál es el nivel de los dobladores en España? Para mí, de los mejores. No porque yo lo sea, Sin pasión. Pero lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque lo he visto. He viajado a Italia, he viajado a Alemania y he visto doblajes allí y no son igual. Yo creo que aquí hay mucho de actor, más que de voz. Claro. Entonces, hay que tener, además de voz, ¿cuánto hay de voz y cuánto hay de interpretación? Para mí es todo interpretación. Si tú das el matiz correcto, la voz va a salir. Sí que tienes que tener, saber utilizar la voz, proyectar, ¿no? Proyectar es impulsar el aire para que suene en todos tus resonadores y lo puedes enviar más arriba, más abajo y así vas a conseguir voces diferentes. Entonces tienes que saber utilizar la voz en ese aspecto. Claro. Pues más grave, más aguda, más niño, o sea, hacer un poco todo eso, pero al final es todo, en el doblaje es todo interpretar. Claro. Si no interpretas, la voz no se pega al personaje. Entonces es cuando nos canta y decimos, ay, este doblaje no me gusta. Claro. Tienen una voz muy bonita, pero no te gusta porque no está interpretado. Claro, claro. No obstante, entonces estoy pensando, usted por teléfono puede engañar a cualquiera. ¿En qué sentido? Quiero decir, puede realizar una llamada haciéndose pasar por otra persona Sí, y no sí. detectarían que sería usted. Sí, de hecho, con compañeros, soy profesora en un máster en Madrid y tengo un compañero que cuando coincidimos los dos en el máster siempre me hace una llamada poniéndome voz como si fuera pues otra persona totalmente diferente y hay veces que me la cuela. Claro, lógico, lógico. Hay muchas personas que apuestan o quieren que las películas en España se emitan en versión original. Dicen que favorecería el aprendizaje de otros idiomas. ¿Está de acuerdo? A ver, yo con lo que estoy de acuerdo es que existan ambas posibilidades, que uno pueda elegir y creo que a día de hoy lo tenemos. Es verdad que un canal de televisión puede poner su película doblada, pero es que tú lo puedes cambiar y ponerlo en original. A mí me gusta el cine en versión original, quizás porque al ser actriz de doblaje me gusta ver esos matices de los actores que dan realmente. Pero también veo el cine doblado. No es lo mismo una peli súper lenta, independiente, que una comedia que la ves para pasar la tarde y divertirte. O sea, tiene que haber de todo y tú poder elegir y creo que se puede hacer. Lo mismo, ¿te lees los libros en versión original? Claro, claro. ¿Qué papeles ha doblado? Pues he doblado en Navy Investigación Criminal bastantes personajes de esos que van rotando, que se llaman episódicos. Sí. Y luego ya en cine he hecho a Thor, he hecho en la película Thor a Sif, que es la amiga guerrera. En A Roma con Amor de Woody Allen he tenido otro papel que es de Millie, en La Red Social también en Scream 4,
luego series infantiles, he hecho bastantes. Hace poco he doblado una que se llama Objetivo Terrorista. Bueno, se te van olvidando. ¿Y cuál es el más difícil al que se ha enfrentado? El más difícil para mí ha sido el de Thor, el de Lady Sif, porque Lady Sif es una tía con mucha fuerza, muy segura de sí misma, y me costaba. Estoy más acostumbrada pues, a cosas más comedia romántica, más ligerito. Y me costó ponerme tan seria. Claro. ¿Y cómo pasar de un personaje, bueno, pues súper serio, a una voz infantil como la que puso hace un momento? Pues llevando la voz donde quieres llevarla. Es simplemente colocarte y lanzar la voz. Y luego la interpretación, claro. ¿Cómo sería una voz infantil? Pues, por ejemplo, así. Y luego la puedes bajar y hablar así. Claro. Pero es simplemente dónde envías tú la voz. Ajá. Y suena diferente porque resuena en una parte diferente de tu cuerpo. Ajá. ¿A qué personaje le gustaría doblar? Me encantaría doblar a Julianne Moore. Me encanta esa actriz. Me gustan todos sus papeles. De hecho, hace poco vi una que se llamaba ¿Qué haremos con Maisie? Creo que se titulaba, que hace de una madre que pasa de su hija, es una alcohólica, está todo el día de gira, y yo decía, es imposible que Julianne Moore me caiga mal. Y consiguió al final de la película caerme fatal. Me parece una actriz como la copa de un pino. Hay que doblar también, me imagino, la risa. Sí. Y el llanto. Y el llanto. Y eso sí. tiene que ser, me imagino, tremendamente difícil. Hay gente que le cuesta más el llanto y hay gente que le cuesta más la risa. A mí me cuesta más la risa. Ajá. Porque es como muy personal la risa, ¿no? El llanto, no sé, es como que todos, bueno, pues lloramos más de forma más uniforme. Pero la risa cuesta, sobre todo escenas que, no una risita de... no, claro, de reírte sí, de verdad, carcajada. ¿Qué es lo bueno? Que muchas veces te sientes tan ridículo claro. que tú mismo te haces gracia y acabas siendo una carcajada natural. Por ejemplo, una película de 2 horas, ¿cuánto tardan en doblar un personaje? Un personaje... 2 convocatorias. A ver, la producción del doblaje. Para que os hagáis una idea, una serie de 20 minutos se dobla en una mañana, en una convocatoria de mañana. Las convocatorias son de 8 a 3 y media y de 4 a 10 de la noche. Claro. O de 8 a 3. Bueno, sí, siempre al final siempre se acaban retrasando. Claro. Y en esa hora se doblan un capítulo de media hora. Un personaje principal. Depende de los takes que tengas. Los guiones se van dividiendo en takes, que son de un máximo de 5 o 8 líneas, y entonces, si eres un personaje principal, vas a tener más takes, y en función de los takes, el de producción te dedica más tiempo. Una película, en hacerla entera, 1 semana, 2 semanas, depende mucho de la cantidad de diálogo que tenga. Claro. He oído, creo que lo he oído por la radio, que la voz original de Humphrey Bogart dejaba muchísimo que desear, que es más personaje más creíble en Casablanca doblado. A ver, hay doblajes que estropean la versión original, pero también hay muchos doblajes que mejoran la versión original. Claro. Como todo. Lógico. Es un mundo muy cerrado, es decir, ¿solamente hay doblaje en Madrid, Barcelona? A ver... Doblaje de cine, sí, solo hay en Madrid y en Barcelona. Galicia, por el gallego. En Andalucía se está haciendo, pero es más de televisión. De cine sí que es verdad que es Madrid y Barcelona. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos antes, que ahora mismo es una profesión que se ha expandido un montón, que hay un montón de necesidad de poner voz a cosas. Entonces, ese trabajo sí que se puede hacer ya desde otros sitios. La publicidad también se está haciendo desde otros sitios, ya no es Madrid y Barcelona. Nosotros en el estudio aquí en Asturias, esta semana hemos hecho 5 campañas de publicidad. Ya no está todo localizado en Madrid y en Barcelona. Claro. Se empieza a expandir. Su estudio de doblaje se llama La habitación de una sola cama. ¿Por qué? La habitación con una sola cama. La habitación con una sola cama, ¿por qué? Porque empezó en una habitación que teníamos la cama al lado. Entonces, bueno, pues por no olvidar de dónde venimos. Claro. Y no queríamos no nos consideramos un estudio de sonido. Somos un espacio creativo, no solo hacemos cosas de voz o de música, también hacemos vídeos y demás.
Entonces queríamos algo un poquito más creativo. Vamos a proponerle un reto. Vamos Venga. a proponerle un reto para que de una manera muy particular o muy sui generis la gente en casa vean que consiste, bueno, pues una faceta de doblaje. Vamos a ver a continuación una escena de una película que ustedes ya habrán visto 1000 veces, una película muy, muy, muy conocida. Vamos a verla en versión original. Es un fragmento de tan solo 1 minuto. Red, where are you going? Going to Charleston. Back where I belong. Please take me with you. No. I'm through with everything here. I want peace. I want to see if somewhere there isn't something left in life and charm and grace. You know what I'm talking about? No. I only know that I love you. That's your misfortune. Red, you go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Bueno, pues ese es el fragmento, tremendamente Ese es el conocido. fragmento. Es el fragmento de una de las grandes de Hollywood. Sí. Vamos a intentar que Vamos usted a se transforme intentarlo. en Escarlata O'Hara y yo me transforme en Red Thunder. Vale, lo vamos a intentar, ¿eh? Esto se ensayaría por lo menos 2 o 3 veces. Nunca se haría del tirón, se haría por lo menos en dos tomas. Y también tendríamos un código de tiempo. Bien, pues ¿Vale? entonces Pero con vamos ello. a hacer todo Vamos lo posible a por echar pa'lante. convertirnos. Venga, adelante. Red, ¿a dónde te vas? Me voy a Charleston, vuelvo a mi tierra. Por favor, llévame contigo. No, he roto con todo lo de aquí. Yo busco la paz. Quiero ver si consigo hallar algo que tenga algún encanto y dulzura en la vida. No, yo solo sé que te quiero. Esa es tu desgracia. Red, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Bueno, creo Para que- hacerlo así en Creo caliente. que por mi parte ha sido una chapucería porque no Muy casaban los labios de él con mi Muy voz, pero muy bien. así todo Es muy complicado hacerlo así, ya te es digo complicadísimo. que normalmente se ensaya 2 o 3 veces, se hace un sin sonido, que es precisamente esto, para que el director vea si vas en boca o no, Claro. y a partir de ahí ya se graba. Y nunca sería una escena tan larga del tirón. como ejemplo explicativo, muy bien, creo, lo que has ha hecho muy podido, bien. creo que ha podido servir. Elena Silva, locutora y actriz de doblaje, muchísimas gracias por Muchísimas mostrarnos gracias. lo que es ese mundo que hay detrás de las cámaras, pero que nos hace tan tremendamente felices al ver una película. Antes de irse, vamos a darle la oportunidad de irse a Las Caldas. Aterrice la moneda sobre el limón y podrá disfrutar de una estancia en el balneario. Vamos allá. Qué guay. Con lo que me tiembla el pulso. ¡Oh! Bueno, por poco, pero por una se ha buena ido causa. a una buena causa, a una causa solidaria. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a hablar de temas que continuamos con el cine y con los medios de comunicación y lo hacemos, bueno, con los vídeos que semanalmente realizamos en colaboración con mismanoshablan.es en tiempo para José Manuel Valdés con la lengua de signos española. Adelante.
Bueno, pues continuamos y lo hacemos recorriendo un fragmento de la historia de Asturias y en diferentes etapas. ¿Por qué? Nos lo va a explicar nuestro siguiente invitado de esta noche. Se trata de José Manuel Feito, sacerdote, investigador y etnólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, sí. Bueno, etnólogo que no enólogo. No, vamos a precisar. Son nombres que yo me dediqué a muchas cosas, o sea Sí, que ¿no? no puedes hay trabajos de investigación, de historia, de Ajá. artesanía, de folclore, de música, Claro. de modo que bueno, 12 oficios, 13 miserias, ¿me entiendes? Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿cómo nace su afición por investigar, por conocer? Bueno, pues mira, esto fue un cura aquí en el seminario de Oviedo que nos mandó un invierno, que cuando llegaban las vacaciones, dice, a ver si vais por los pueblos y recogéis cosas que hay en los pueblos que se están perdiendo, como son romances, como son costumbres. Y yo soy de Somiedo, nací en Pola de Somiedo, el año 34. Y entonces, en plena revolución, ¿no? Entonces, ya anduve por ahí y me di cuenta que había una riqueza enorme, por ejemplo, el romancero, de tal manera que yo recogí unos romances, no quiero alargarme, que los romances que me los publicó después Constantino Cabal, Ajá. que le pareció que era una cosa muy, muy buena, y los vio en Madrid, Menéndez Pidal, famoso, y me mandó una carta diciendo que había que... Y claro, me animó todo eso a Sí. seguir recogiendo, y recogí todo el cancionero, y recogí que después con esas canciones, algunas de esas canciones, años después, fue cuando fundamos en Miranda el Fol Madre Selva, que le pusimos ese nombre que parece así un poco poético, ¿no? Sí. Sin embargo, lo pusimos porque dice Palacio Valdés que cuando si pasas y encuentras la tumba del poeta que dejes una rama de Madre Selva. Dice, nosotros vamos a dejar un ramillete de canciones sobre Sí. él. Tal. Bueno, hice ese con las canciones que había recogido. Incluso fuimos a Cudillero hace 40 años, estuvimos recogiendo las pescaderas aquellas con cassettes. Y tenemos los cassettes esos que se perderán porque eso ya es muy difícil recuperarlo, ¿no? Y entonces fue esa afición. Y juntamente con eso después yo llegué a Miranda. Y en Miranda no había romances, ni había historias, pero me di cuenta un día, estaban charlando allí gente, y dice, es que los mutiles, ¿y qué es el mutil? Digo, es el lenguaje que hablan aquí, los caldereros, el bron, Sí. y es en vasco Claro, además también, claro, claro. Es el niño, son los niños. Y ¿pero qué es esto? Y entonces me empezaron a explicar y me di cuenta que en Miranda pues había otra mina que no era sino que eran las artesanías, como era toda la artesanía del cobre, ¿no? Y toda la historia del cobre y toda la historia de la cerámica, sobre Claro. todo la cerámica. El cobre me metí menos porque el cobre quisimos hacer un museo, el cobre es muy goloso y haces un museo y un día... Bueno, era muy complicado y los golpes que hay que dar. Sin embargo, hicimos la escuela de cerámica, el museo de cerámica, todas estas cosas, porque hay que pasar no solamente a la teoría, sino llevarlo a la práctica, Claro, ¿no? claro. Y esto de que el chaval trabaje con las manos, dice el Talmud, que el que no enseña a su hijo a trabajar con las manos está haciendo de él un ladrón, ¿no? Ya el niño hoy trabaja también con las manos, de alguna manera ya está. Con los aparatos electrónicos. Vuelve otra vez a... Sin duda, y de modo una que manera fue muy eso, eficaz. No sé si me alargo mucho, pero bueno, en resumidas cuentas fue eso, que me encontré con una situación, entonces me parece que el cura, como el maestro, cuando estás en un pueblo, estás en un sitio estratégico para recoger un montón de cosas, ¿no? Esto después fui aumentando esto porque lo compaginaba con la pastoral, lógicamente. Claro. Entonces a mí una de las cosas que me venía muy bien, y yo la vi aquí, Oscar Iturrioz nos había dado unas conferencias y en fin, un hombre un sacerdote muy dedicado a la cosa de esta de sociológica. Sí. Y entonces nos decía que era muy importante hacer el censo parroquial, visitar. Y yo me di cuenta que visitando las familias, yo lo hice 10 veces, todo el pueblo, conozco todas las cocinas, bueno, ahora ya lo moderno ya es más difícil, pero me sentaba allí a charlar con la gente y me encontraba con cosas que era sorprendente. Al mismo tiempo que los datos, el nacimiento, si había gente en el paro, había 100 analfabetos, que hoy, lo digo hoy... ¿De qué año hablamos? Pues 1964. Claro. 58 salí cura, el 64, 65, claro. Por ahí. Y hicimos incluso cursillos de ese tipo. Bueno, fue un montón de historias de este. Me di cuenta de que había cosas tan... Yo lo cuento muchas veces, que estando un día en una cocina de unas señoras que me estaban contando de cuando la guerra habían matado a un hermano, no sé, bueno. Y entonces estaba yo mirando un cuadro que había allí y había unas fotos metidas en el cuadro, Y había un chico allí, muy bien, un chaval allí, dice, oye, ¿tu hermano qué es? ¿Ese que está en el cuadro? Dice, no, es ese que escribe usted de él. Yo ya escribí algo, que escribe mucho usted de él. Dice, ¿pero quién es? Es Alejandro Casona.
Pero bueno, como tienes una foto, dice, es que era novio de mi hermana. Y tengo la foto dedicada a Honesta, con todo cariño, Alejandro. Quiere decir que te encuentras con cosas a veces sorprendentes. Y entonces todo esto fue lo que, quiero decir yo, que ¿por qué empecé yo? Pues porque me parece que la labor del cura no solamente decir misa y tal, sino es hacer algo, y sobre todo algo que sea con las manos incluso, ¿no? Claro que sí. Y entonces fue cuando hicimos la escuela de cerámica, primero Miranda, después la bajé a Avilés, se montó la escuela de cerámica de Avilés, un museo también allí, que después no les interesó el museo de cerámica, y en fin, lo cambiaron hacia otra cosa. Bueno, vamos a hablar de un tema que a muchos, sobre todo jóvenes, les puede sonar como, vamos, más allá del Cuéntame, incluso, de la serie Cuéntame. ¿Qué eran los teleclubs en Asturias? Bueno, cuando estaba metido en este tema, resulta que ofrecen desde el Ministerio, que era el régimen anterior, ofrecen desde el Ministerio pues un televisor, una biblioteca, un tocadiscos con discos, aquellos lugares donde haya un sitio apropiado, tienes que mandar un sitio apropiado y donde anda alguien que se responsabilice de ello, ¿no? Y bueno, yo aquí el sitio tenía la Retoral, que la había hecho nueva, prácticamente, y nada más llegar ahí ya lo que hice fue tirar la anterior, que era muy vieja, ¿no? Era una casa ya muy antigua. No muy antigua, pero estaba envejecida, ¿no? Y entonces tirarla, darle un piso. Yo tengo local aquí, entonces les mandé para allá todo lo que pedían ellos y dijeron que sí, que estupendo. Y con el 909 parece que es, mandaron la cosa y mandaron el televisor, que entonces tener un televisor en un sitio, entonces se reunían, que hay fotos donde están los chavales viendo el televisor, está el monitor. Vamos a ver unas imágenes, bueno, a continuación de la época, del tema del monitor, se jugaba al ajedrez, después, por ejemplo, una cosa que no tengo foto de ello, que fue una pena, pero cuando salían, por ejemplo, las noticias, nosotros te compramos una esfera, y entonces en las noticias tenía el chaval que ver dónde se producía. Dónde se ubicaban, ¿no? Aprendía historia. Aprendía historia. ¿Cuándo cerró su teleclub? Bueno, cerró ya cuando terminó toda la cosa esta del ciclo anterior, de que ya desapareció el Ministerio de Cultura y todas estas cosas, entonces desapareció, pero nosotros seguimos trabajando de otra manera, ¿no? Yo seguí, por ejemplo, con la Escuela de Cerámica, seguí con el Folk Madreselva, es un grupo que tuvimos ahí para recoger canciones, que tuvimos mucho éxito porque yo no sé cómo me arreglé, pero fui a Madrid y logré que viniera un equipo de Madrid a filmar 2 discos en vinilio, que los tenemos ahí, ¿no? Y entonces, es decir, terminó la cosa estatal, por decir así, de subvenciones, se daban alguna subvención, había premios de poesía, de periodismo. ¿Finalizó con el final de la dictadura? Sí, claro, sí, pero eso ya cuando terminó ya no, ya la gente, ya no les pareció que era interesante, tampoco contribuyó mucho a que la gente ya tenía su televisor en casa, ¿no? Claro. ¿Tuvo alguna vinculación la Iglesia con los teleclubs? Bueno, pues sí, porque realmente en los pueblos quien era el responsable de la cultura, por decir así, el señor, por decir culto, por decir de alguna manera, en algunos pueblos era el cura, ¿no? No porque dice, cuando daban una limosna, esto para el culto y el clero, decía, ¿y el culto quién es? El cura. Bueno, pero sí, era el que es responsable. Y hubo curas que hicieron una labor que yo creo que había que recoger, la labor, por ejemplo, de algunos curas que hicieron carreteras, hicieron el puente, hicieron la casa, las retorales que se hicieron, que trabajaron mucho en los pueblos. Yo estoy pensando allí muy cerca de donde estoy, don Norberto, el cura Díaz, que hizo no sé cuántas cosas, don Lisardo en Grau, andaba el hombre haciendo carreteras por allí, arreglando, hasta el domingo fue un día a sacar piedra del río y vino la policía y tal, y no sabían quién era, pensaban que era un paisano, y iban a echar una multa al camión, y dice, no, si es el paisano está ahí. Y cuando se levanta todavía tenía la sotana, no había quitado la sotana, y dice, ¿qué? Y vieron que era el cura con el tacuello, ¿no? Claro. Usted ahí, hombre, ¿qué queréis? Estoy arreglando la iglesia. Claro. Bueno, sí. Claro. No obstante, por otra parte, ¿sirvieron los responsables y monitores de los teleclubs de algún modo como informadores al régimen? No, yo creo que era una cosa aparte, no estaba politizado aquello. Yo creo que está más politizado hoy que entonces. ¿Sí? Sí, la gente soportaba aquello y no había, hombre, había gente, donde estaba más politizado era en esto, cuando teníamos reuniones, por ejemplo, la JOC, que tuvimos un grupo de JOC allí, eso sí, aquí, y por ejemplo, yo tuve gente allí que estaban eran comunistas, realmente estaban en el movimiento, en el movimiento este, por ejemplo, la Liga Revolucionaria Comunista, era de Cristina Mosquera,
Cristiano Mosquera se casó con uno de allí, que tenía yo en el teleclub, hombre, Nacho, Chano, sí, que fue para el seminario, que ir al seminario, dije yo, en el seminario no haces nada, tú, sí, hay que cambiar aquello, el hombre no, vio que no podía y volvió otra vez y perdió el puesto de Ensidesa. Entonces venía Benjamín, y bueno, la historia de la JOC, por ejemplo, en los JOC, pueblos. definida como Juventud Obrera Católica. Obrera Católica, sí, cuando era de los mayores era la OAC, que eran hombres obreros de Acción Católica, y la OAC femenina también. Pero la JOC hizo una labor, bueno, de tal manera que todo, yo creo que Comisiones realmente salió un poco de ahí, ¿no? Porque después, claro, llegaba un momento que había que en definirse en determinadas cosas y la Iglesia pues no se atrevió, y yo creo que la Iglesia no fue poco valiente, no en decidirse un poco más, como pasó por ejemplo en Hispanoamérica, entonces está la teología de la liberación. Sí. Bueno, pues aquí era la JOC, era una cosa parecida, lo que pasa es que frenaba mucho la jerarquía. En los teleclubs, no obstante, se crearon la idea original del gobierno como centros para controlar posibles focos de subversión social o para hacer una labor de apaciguamiento social. No lo vi, ya digo, no vi la parte, vi mucho más en el mundo este de la OC y de la JOC, mucho más, si quieres, influencia. Vamos, yo tuve la policía allí apostada a la puerta de casa, ¿no? Sí, claro, porque venía un tal Benjamín, que estaba fichado, por lo visto, ¿no? Y nos lo dijo él, dijo, oye, vamos, yo tengo ese coche blanco que hay ahí, es la policía. Y dije, ¿cómo va a ser la policía? Hombre, que ven conmigo. Y fuimos hasta el campo de fútbol, en Miranda, el campo de fútbol que de lejos, iba el coche detrás, ¿no? Sí, vamos, lo vimos. Quiero decir que ese campo sí, pero en los teleclubs no vi yo, incluso algún compañero mío que era muy avanzado, era muy sociológicamente, no quería el teleclub. Decía, no, hombre, ¿por qué voy a poner yo en el teleclub, ahí en un televisor, el yugo, unos yugos y unos flechines allí? No, hombre, no, decía él, pero no, yo nunca te impusieron ninguna cosa de este tipo bueno, por lo menos yo no vi, hombre, tenías que tratar con gente del régimen, ¿no? Sí. Pero no vi esto que pude ver yo después, que era mucho más sangrante, ¿no? Que hubo compañeros míos que estuvieron en la cárcel, y se publicaban periódicos y revistas y fotocopias y de esas cosas, ¿no? Entonces sí fue más, en esa transición fue un poco más, pero durante aquello era una cosa en calma, claro, que se hacía, dejaban hacer, hacían cursillos, ibas al cursillo, venía un señor, yo tuve que dar un cursillo en Toledo sobre la cerámica vasca, de Santander, de Asturias y Galicia, tuve que dar una charla allí, y tampoco vi que, vamos, a mí nadie me dijo... Claro. Y entonces, usted, al ser responsable del teleclub, tenía que ser monitor de la Red Nacional de Teleclubs. Sí, bueno, hicimos unos cursillos, pero yo quise mandar, de tal manera que en una película que vino a televisión a hacer la película esta de Madrid, yo no quise aparecer ahí, entonces mandé uno que se llama Joaquín, que era el monitor, era uno de los monitores. Apareces ahí, que aparece también la que fue secretaria de la madre de Casona, Faustina Álvarez, que fue la primera inspectora de España, que no se sabía prácticamente. Ahí descubrimos un montón de cosas. Yo a Faustina Álvarez no la conocía nadie. Es una mujer pionera realmente en España, ¿no? Fue la primera mujer que sacó el título de inspectora, que ya tenía que estudiar, decía ella, bueno, es la historia de ella, que publiqué la biografía de ella porque me pareció muy interesante. Tenía que estudiar debajo de la camilla en casa para que no la vieran estudiar, ¿no? Claro. Esas cosas que tenían antes. Sí. Pues ahí tenía que estudiar, sí. Claro. No sé si me alargo mucho. No, por Dios, nada. ¿Tuvo alguna responsabilidad entonces en su teleclub? ¿Cuál era la responsabilidad suya? Es simplemente, bueno, lo que pasa después era con los chavales, ¿no? El enfocar, el hacer los programas que teníamos que hacer, estos programas que hay cuando hay que nombrar al presidente, que era curioso porque al principio, primeramente que nombramos se presenta a dedo, ¿no? Sí. Oye, Raúl es de la Venta, es un chaval estupendo, pumba, presidente. Sí. Pero después vino la democracia, se notó un poquitín, y había que votar. Claro, ¿no? Claro. Y claro, ahí hay un problema que yo creo que pasa siempre, que no votas racionalmente, de ordinario no se suele pensar, se suele sentir, ¿no? Se vota con el sentimiento. ¿Votas de corazón? Sí, son de esas corazonadas, como ahora dice, no, pues hay que cambiar, como siempre hay que cambiar, que tanta cosa, estás sentado en un sillón muy a gusto, pero yo quiero sentarme en una silla, a ver cómo es. Sí, bueno, es una cosa que yo creo que no se razona, la gente está razonando, y esto es todo a golpe o aquel griego que le decía, oye, ¿por qué vais a votar a este señor que es tan honrado?
Y fue él mismo a preguntarle, oye, ¿por qué no votáis a este señor? ¿Qué tal? Él pensó que lo iban a votar, dice, porque de honraos estoy yo hasta aquí. ¿Entiendes? Es muy difícil. Entonces, quiero decir que cuando empezaron a las votaciones, entonces ya era el guaperas de turno, en fin, que caía simpático, y ese ya trabajaba menos, ¿entiendes? Claro. Trabajaba mucho más el que nombras así un poco. Y ahí es donde vimos un poco, vamos, si pudo haber algún conflicto, que no hubo. Y hacíamos excursiones, hacíamos teatro, hicimos cine, hicimos una película de cine. Claro. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones de qué se veía y cuándo se veía? ¿Quién tomaba las decisiones del No, Teleclub? el grupo había un presidente, había un secretario, Ajá. había una comisión, sí, yo te traía aquí, por ejemplo, quién era el presidente, quién era el secretario, Claro. quién era... Sí, bueno, todas las Entonces, cosas. de algún modo, servía para sentar un embrión de cultura Sí, democrática. sí, aquello. era eso, sí, prácticamente era eso. Había uno que se encargaba del cine, otro se encargaba del teatro, otro se encargaba de las excursiones, otro de las obras, por ejemplo, hicimos una carretera, trajimos el firme de Ensidesa, de la escoria de Ensidesa, ahí Raúl el de la Venta, que tengo que citarlo porque fue uno de los grandes, y Miguel Ángel, fueron chavales que yo creo que trabajaban duro con eso, hicieron la carretera, ya la Cruciada se llama, ¿no? Una carretera, pero vamos, que ya era, y hubo en muchos teleclubs que hicieron obras bastante importantes de hacer una fuente, de hacer un puente, un camino. Ajá. Sí. Y al margen de ya del tema del Teleclub, ¿cómo era ser párroco en una localidad como Miranda, de fuerte componente obrero, sobre todo con el tema de Ensidesa, pues, ahora Ceralia? En aquella época de la transición, donde, bueno, pues con grandes cambios sociales y políticos, Bueno, claro. lo notabas ya, yo nada más llegar, por ejemplo, una de las cosas que yo quise hacer, recoger cosas para hacer un poco, ahora publiqué un libro de notas para la historia de Miranda, que recojo, es la mitad de la historia, porque la otra mitad, los caldereros, los alfareros, los emigrantes, por ejemplo, la enseñanza, eso tendría que ser otra parte, ¿no? Pero... se notaba mucho más entonces que todavía estaba la guerra muy a flor de piel, ¿me entiendes? Entonces preguntabas, dice, no, eso no me toques, oye, ¿pero qué? ¿Quemaron la iglesia? No, eso no quiero saber. Yo tampoco procuré, de tal manera que ahí matar un cura, y yo tengo que decirlo en el libro, ¿no? Una muerte horrorosa que no se puede contar, bueno. Pero que era el capellán del cementerio de allí. Y entonces yo, Amaro Conde, que era el alcalde del pueblo, que era un hombre de izquierdas, decían que era de izquierdas, que era un hombre que, pero vamos, que había estado en el bando de izquierdas, pues fui allá y dije, tienes que contarme esto cómo fue, porque quiero poner tu versión, no la versión de tal, no, la tuya. Sí. Y claro, coincidía, después comparé las dos cosas y el hombre era un hombre honrado, ¿no? Que fue así, coincidía. Yo que eso sí, eso ya era un poco... A raíz de la guerra había un poco, no podías tocar ese tema, ¿no? Pero lo demás, pues yo iba al bar, charlaba con ellos, la gente, hay mucha gente, incluso uno de allí, que no voy a citarlo, pero que era también totalmente, vamos, una familia totalmente comunista, además, ¿no? Y somos los grandes amigos, es que somos amigos, pero vamos... Era un vecino más, en este caso. Y a mí allí, bueno, ya es aquella casa como voy a mi casa, ¿no? Es decir, que no hay esas fronteras que teníamos que derribarlas, yo viajé a la Unión Soviética con un catedrático de la Universidad de Granada, Juan de Dios, que era comunista, cerrado, tal, ¿no? Pero yo no le dije que era cura, dije que era profesor. Bueno, íbamos a esa excursión y fuimos charlando. Pues pusimos de acuerdo en casi todo. Claro. Y bueno, yo soy creyente católico, practicante, tal, pero resulta que él, con una diferencia, que yo seguí siendo católico de acá, y él cuando vino de la Unión Soviética se hizo de UCD. No quedó muy convencido. No quedó convencido. Entonces, bueno, usted también dedicó gran parte de su vida a descubrir oficios perdidos en Asturias. Sí. Bueno, ¿cuánto queda por descubrir en Asturias? Muy poco ya, y lo que queda, los oficios tenían que evolucionar, ¿entiendes? Como la cerámica. Yo en la cerámica les decía, hablando de ese tema, ¿no? La cerámica queda el de Faro, sí, y ya va a cerrar también, ya cerró, sí, prácticamente, y el de Llamas, y no queda nadie más, ¿no? Tremendo. Sí, son las Indomables, bueno, que era un grupo que había allí muy... Para la época. Sí, y entonces yo creo que, por ejemplo, la cerámica lo que tenía es que evolucionar siempre. Evolucionar, es decir, hoy ya no se va a hacer un puchero, un cántaro y tal, porque entonces hacían, por ejemplo, en Llamas hacían pucheros para el agua, ¿no? Y cerámica negra, sí, ¿no?
y a veces, pero ya después ya no traían el barro, ya ahí traían de no sé dónde, entonces el barro era de otra manera y echaba mucha agua, que cuando iba el alfarero, que era muy simpático, Jesús iba a venderlo por allá por camino de Galicia, ¿no?, del occidente, le decían las mujeres, Jesús, estos charros ahora son muy malos, echan todo el agua, ¿no ves que, claro, sudaban mucho, ¿no? Sí. Y el paisano, que se las sabía todas, dice, mujer, echan el agua mala, la buena queda dentro. Qué grande. Era muy... Quiero decir yo que tenía que evolucionar todo, ¿no? Y la cerámica, pues hombre, la cerámica evolucionó de tal manera que ahora ya no puedes hacer un cacharro, pero los Sputnik y todo eso que se landa y las naves espaciales, cuando entran en la atmósfera no hay nada que resista, no sea la cerámica, tienen que ir revestidas de cerámica. O sea, se está cociendo otra vez la historia en cerámica. Sí, otra vez, ¿no? Es cierto. Tanta tecnología y volvemos al tema cerámica. O los aviones, o los japoneses tienen el motor de explosión también para que no recaliente, me parece que son las paredes de cerámica, algo. Escuche, yo no sé, no estoy bien enterado de eso, pero vamos, quiero decir yo que evoluciona a pasos agigantados. Claro. Vamos a ver algunas imágenes de esos oficios perdidos. ¿Oficios como cuáles? Bueno, está perdido, por ejemplo, qué sé yo, podría decirte, este mismo de la alfarería. Vemos uno ahí. Esto los caldereros. Este es el último calderero que se llama Colás Arenas. Este fue el último calderero que hubo prácticamente en Asturias. Y entonces yo una de las cosas que procuré fue esto, coger una cámara fotográfica, una cámara de vídeo, ¿no? Sí. De vídeo no, de aquello de Super 8. Sí. Y fui recogiendo todos los que yo podía encontrar. Por ejemplo, hice este es el del calderero, esta película la hice yo hace muchos años, claro, y ya desapareció. Entonces hacer el calderero, el último calderero, el último alfarero, por ejemplo el de Vega de Poja, sí. Jamín de la Perucha, ¿no? Pues que era el alfarero, el hijo de Benjamín de la Perucha. Después, por ejemplo, el último cestero, que había en Forcinas, había cestos y tal, y la parte de Grau, que el otro día hablé me mandó una nota, uno de Grau, que habíamos estado allí. Después estaba, por ejemplo, los madreñeros, por ejemplo, pues claro, las madreñas ahora ya no se puede, eso no vale para nada. Ahora son de adorno. Claro. Sí, habría que darles otro, ahora ya se usa eso como recuerdo, ¿no? Sí. Como un... Y decían, al menos en mi casa decían, que no había calzado más aislante de la humedad ni del frío. Vamos, que siempre caminabas elevado sobre un trípode prácticamente, ¿no? Claro. Sí. Bueno, usted no obstante constató, grabó todos estos oficios perdidos, pero a sus 82 años, va a permitirme que diga la edad. 81, bueno. Sí, 82 enseguida. Pronto. 82 enseguida. Está tremendamente activo en Facebook, Internet, redes sociales. Vamos, ahí no le tosen. Bueno, yo desde siempre, desde el principio procuré estar, lo primero que hice fue informatizar todo el archivo de la parroquia, que me pareció muy interesante. Y tengo 12.000 fichas o más de todo, ¿no? Está todo informatizado. Es decir, eso vale, claro, no es muy antiguo, es de 1800 o 1850 en adelante. Pero entonces fue informatizado, pero que era informatizado en un sistema, era el Feeling Assistant, que no había otra cosa, ¿no? Claro. Y entonces lo tengo ahí, y el pasarlo ahora me cuesta trabajo, porque es difícil el adaptarlo. Ahí, yo me decía un amigo que está con Bill Gates, que es de Somiedo, que es José Luis un chaval que fundó en Gijón también una academia, alguna cosa. Bueno, yo le dije el cambiarlo y me preguntó él, ¿funciona eso bien? Dije, oye, a mí funciona estupendamente, claro, y tengo que tener un ordenador antiguo. Claro. El moderno, el MS2 ya no lo admite, ¿no? Ya no lo lleva, claro. Y me dijo una frase que me pareció, dice, si funciona lo simple, no lo compliques. Claro. ¿Para qué cambiar algo si está funcionando, no? Entonces, vamos a ver, ¿cuántos amigos tiene en Facebook? Aproximado. 200 o así. 200, nada menos. Yo creo que sí, muchos, sí. Ahí es nada. Sí, bueno, ¿y cuáles son, para finalizar, los próximos proyectos que están en la mente de José Manuel Feito? Mira, yo el proyecto que tenía es que murió el cura de al lado, el párroco de al lado, y entonces yo lo que quería era unir 3 parroquias que hay allí, que es Miranda de la Carriona siempre fueron una parroquia. Sí. Porque el colegio es Miranda de la Carriona, uno solo, el centro médico Miranda de la Carriona, Correos Miranda de la Carriona, y me dijo, oye, a propósito, ahora, como no hay cura, que nombren un párroco, Miranda de la Carriona y San Cristóbal, que y nombren párroco, yo me quedo coadjutor y punto. Bueno, yo se lo dije yo no se lo pedí al obispo, ¿no? Eso no es una cosa que alguien dijo, no pedí nada más que el obispo me llamó y yo se lo expliqué. Yo se lo dije al arcipreste, y el arcipreste lo dijo arriba. Pero claro, con gran sorpresa después encuentras en el periódico
Y José Manuel Feito, párroco de San Juan y claro, la gente que vio aquello y me preguntaba a mí, yo tampoco, fue una desinformación que pudo evitarse simplemente teniéndonos reunidos, hablando las cosas, dialogando, que es una cosa, mira, es una cosa que no nos enseña, y desde niños, ¿no? De los niños no lo aprenden desde pequeñitos, que enseñar ya la televisión, que es la que enseña un poco a dialogar. Tú verás en una discusión, en una tertulia, que nadie dice, oye, tienes razón en esto. No, yo tengo la razón, tú me das la razón, si yo discuto contigo, si me das la razón. Es que no dialogamos, no hay diálogo posible. Entonces, si no hay diálogo, yo les decía a los niños en la catequesis, mira, estas dos piedras que hay aquí en esta columna, para que esta piedra casi con aquella, hay que quitarla a las dos, no a una, a las dos, para que las dos casen. Hay que quitar aristas a las dos. Claro, y entonces... pero no sabemos dialogar, de tal manera que claro, un niño está viendo desde pequeñito, porque tú tal, porque tú cual, y venga, y claro, se hace mayor, vienen las familias, ¿qué pasa en las familias? Todos estos problemas fundamentalmente es porque no se dialoga, porque los dos quieren tener razón, y después viene la guerra y vienen los partidos políticos y no se dialoga. Oye, hay que dialogar, enseñar a dialogar pues desde pequeños, porque si no entra el amor propio, entra el yo, entra el egoísmo, y entonces no se puede, ahí te encuentras con una barrera que es lo peor es ese egoísmo que hay, que yo tengo la razón, y si quieres ponerte de acuerdo conmigo, tienes que admitir todo lo que yo digo, y yo tengo la verdad, y claro, ese es el problema que yo veo. Y para finalizar, de la que venía hasta aquí, ¿pudo ver ese árbol que tanto le gusta en la calle Jovellanos? Llevo casi 40 años viendo ese árbol ahí. ¿Y le llama la atención? Me llamó la atención ya desde mucho tiempo. Entonces yo un día le hice un verso, un poema, ¿no? Y yo conocía mucho al que fue en muchos años aquí, que era Manolo Abello, el cronista oficial de Oviedo. Sí. Y se lo dije un día y dice, voy a mandar una cosa, manda lo que quieras. Y, oye, una cosa, porque ese árbol, ¿por qué no? Y entonces le hice un versito, un soneto, que es lo mandé de verte, ¿no? Sí. Un soneto diciendo que, claro, pero es que después pasan 40 años y el árbol sigue ahí. Y ahí sigue. Claro, que es curioso, claro que ¿no? sí. Y que sea por muchos años. Bueno, sí. Pues José Manuel Feito, sacerdote, investigador, aficionado a la etnología, bueno, memoria viva de parte de la historia de Asturias, sobre todo, bueno, pues en estos últimos 40, 50 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos, bueno, lo que fueron esos oficios antiguos, lo que fue, bueno, pues esa parroquia de Miranda en la época de la transición y antes, y lo que fue el teleclub, que a muchos, yo incluido, vamos, nos sonaba como cosas raras, como una cosa extrañísima. Yo cuando me lo explicaron no sabía ni... En todas las parroquias, yo creo que en casi todas las parroquias rurales había un teleclub. Sí. Pues antes de irnos, voy a animarle a que participe en el juego solidario de esta casa. Vamos a ver, la pericia que tiene un hombre responsable, en este caso, de estudios etnológicos. Vamos a ver, trate de aterrizar la moneda en el limón. Pero ponerla encima. Ponerla encima y que ahí se quede. Vamos a ver. Bueno, pero yo me entendí. Parece muy fácil, ¿eh? Sí, no, Todos los que tienen la moneda de abajo pensaron que era muy fácil. Sí, no es fácil. No, seguramente es fácil. Que no se mueva esto. No, abajo. Bueno, ha contribuido a un tema solidario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y le invito a que otra semana venga y continuemos hablando de temas que tienen que ver con... Soy muy charlatán, es lo que... Como tiene que ser. Hablé más de la cuenta. No, para nada. Vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Vale, Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para estar con más temas y junto a ustedes. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos, bueno, con ese repaso que semanalmente hacemos a ir conociendo, bueno, pues a personas que llegadas desde distintos países, unos más lejanos, otros más cercanos, bueno, pues que viven con nosotros en Asturias y que poco a poco, bueno, pues son unos asturianos más. Bueno, pues si hace poco estábamos con una ciudadana portuguesa, prácticamente de aquí al lado, hoy nos vamos muchos, pero que muchos kilómetros más allá. Nos vamos hasta Japón, hasta el país del sol naciente, para hablar con Saki Miura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues junto a ella, en este caso, está Rubén González, que es el presidente de la asociación
Asturasia. ¿Qué tal, Rubén? Buenas Muy bien, noches. buenas noches. Bueno, pues junto a ellos, junto a Saki y junto a Rubén, bueno, pues vamos a conocer un poquito más, bueno, pues las personas que llegadas de países como Japón, bueno, pues viven con nosotros en Asturias. Vamos a conocer un poquito más acerca de ellos, de su país y de qué opinan de Asturias. Bueno, pues vamos a comenzar con Saki. ¿Desde cuándo estás en Asturias? Estoy en Oviedo desde octubre del año pasado. Ujú. ¿Y por qué decidiste venir a Asturias? Porque al principio quería estudiar en la Universidad de Salamanca, pero no pude ir. Mi universidad decide en qué universidad estudiamos. Por eso decidí estudiar en Asturias. Ajá. ¿Conocías previamente algo de Asturias antes de venir o lo miraste por internet y dijiste, bueno, pues ahí me voy? O... No sé sobre Asturias porque hay poca información en internet. Ujú, claro. Rubén, ¿es muy grande la colonia japonesa en Asturias? No, no son muchos. Bueno, este año vinieron bastantes estudiantes, por lo que comentabas aquí, porque se rompió el convenio con la Universidad de Salamanca y los mandaron a todos para aquí, para Oviedo. Anda. Entonces vinieron este año, ¿cuántos estudiantes vinisteis? ¿20? ¿20 estudiantes vinisteis? Sí, sí. Más o menos, 20 estudiantes, cuando normalmente suelen venir 4, 5, como mucho. Entonces, sumados a los más o menos que hay en Asturias, unos 20 también, la población japonesa aumentó bastante. No obstante, hay otros países asiáticos con más presencia en Asturias, ¿no? Y en todo el mundo. Y en todo el mundo, claro. Y ellos mismos, en sí mismos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo nace la idea, en este caso tuya, de poner en marcha la Asociación Asturasia? Asturasia nació hace 2 años, en 2014, en octubre más o menos, cuando decidimos un grupo de 3 personas, mi ex y otra chica que era es profesora de chino, y yo, juntarnos y decir, pues oye, vamos a hacer una asociación que sea sobre Asia, porque íbamos a hacerla en principio solo de Japón, pero dijimos, mira, ya que tú eres profesora de chino, pues la creamos y para toda Asia, porque ¿para qué abarcar solamente Japón y China? Claro. Pudiendo abarcar a lo mejor también Corea, India y otras partes de Asia, para ir conociendo un poquito más de Asia en general. Y así fue más o menos como nació Asturasia. A día de hoy, de los 3, soy yo el único que pervive en el proyecto. Claro, y bien. Sí, por ahora encantado y aprendiendo mucho. Saki, ¿cómo fue tu llegada? ¿Cómo te acogieron los asturianos? Antes de llegar a Oviedo estaba preocupada por si podía pasarlo bien en Oviedo y cómo sería mi madre española, pero cuando llegué a Oviedo, mi madre española me acogió muy bien y me tranquilicé porque ella es amable y simpática. ¿Y cómo son los asturianos en general, en tu opinión? Los asturianos son amables. Cuando estoy en un apuro, me ayuda. Ajá, claro. ¿Tu lugar favorito de Asturias? ¿El lugar que más te gusta de Asturias? Me gusta Gijón porque hay playa y una ciudad es una ciudad bonita, pero por supuesto me gusta Oviedo también. Es una ciudad buena para vivir. Claro. Rubén, festejan mis compañeros que le guste casi más Gijón que Oviedo. Bueno, pues ya que gran parte de ellos pues son de Gijón, no obstante, bueno, ella también dejó muy claro que Oviedo que también le gusta, ¿no? Rubén, ¿qué actividades realizáis a lo largo del año desde la asociación? Pues realizamos de todo tipo, la verdad, desde talleres de cocina a talleres de idiomas, actividades para niños. De hecho, ahora estamos haciendo bastante hincapié en eso, desde el mes pasado que empezamos celebrando el Año Nuevo Chino con un poco de retraso, pero bueno, y estamos un poco enfocando ahora a esas actividades a críos.
También celebramos ciertas actividades anuales que estamos poniendo ya, como el Hanami, el Obon, y estamos mirando a hacer alguna más también, típicas de Japón. Queríamos hacer alguna también de China, estuvimos hablando con los chinos y tal, de aquí de Asturias con algunos, pero la mayoría no se querían involucrar en ello. Entonces, debido a los bajos conocimientos de festividades chinas, salvo el Año Nuevo chino, y cosas así, pues principalmente por eso no hacemos tantas de China como por ejemplo de Japón o de otros países. Claro. O por ejemplo de Corea sí nos gustaría también hacer algo más, porque por ahora Corea solamente lo tocamos para el tema del K-pop, que es un estilo musical, el pop coreano, y por temas de taekwondo, más que nada. Entonces nos quedamos ahí un poquito colgadetes. Claro. Cada vez es más el interés en Asturias que despierta Asia. Sí, la verdad es que nos damos cuenta que la gente, de pasar a tener la mentalidad de ver cualquier cosa asiática, decir eso es chino, ahora ya más o menos empiezan a diferenciar, empiezan a decir, bueno, esto ya me suena más a Japón, esto ya me suena algo más a Corea. Pero bueno, sigue habiendo un montón más de gente que cuando llega y dice, vale, eso es todo chino. Claro. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de Japón. Bueno, Sí. ¿cómo es tu localidad? Hyogo. Hyogo es mi provincia, es una buena provincia para el turismo. Kobe es una ciudad urbana. En esta ciudad hay aguas termales y en el norte de Hyogo también hay aguas termales y en invierno se come bien cangrejo. Sí. Y Himeji es una ciudad del oeste. Hay un castillo que se llama Himeji-jo. Es patrimonio de la humanidad. Vamos a ver luego posteriormente imágenes, bueno, pues de ese castillo. Oye, ¿son los japoneses tan serios y tan metódicos y tan eficaces trabajando como creemos nosotros los españoles que son? Creo que sí, los japoneses son serios. Normalmente los japoneses llegan antes de la hora de empezar a trabajar. Como aquí. Y depende de la empresa, hay personas que trabajan hasta tarde. Igual. Sí, en la oficina o que trabajan en casa también. Claro. ¿El castillo? Sí. El castillo patrimonio de la humanidad, nos decías, ¿no? Sí. Claro. Oye, ¿y cómo veis a los españoles y a España desde Japón? Bueno, pues tú cuando estabas en Japón y dijiste, bueno, voy a ir a España, ¿qué pensabas encontrarte? ¿Qué idea hay de España y de los españoles en Japón? Otra vez, por favor. Sí. ¿Qué piensas de los españoles o qué piensan los japoneses sobre los españoles? Creo que los japoneses piensan que España es un país alegre, como fútbol, flamenco. Mucha fiesta. Mucha fiesta. Sí. ¿Saliste de fiesta por aquí, por Asturias, por Oviedo, por Gijón? Sí, sí, algunas veces he salido a fiesta. ¿Son guapos los chicos asturianos? Sí. Perfecto. Rubén, en este caso, bueno, pues dentro de esas actividades que realizáis, bueno, al tener que compaginar, bueno, pues en distintos países, ¿no? Bueno, pues China, Japón, Corea, en este caso, ¿donde más dificultad encontráis a la hora de, bueno, colaboración con la población son los chinos, aunque sean los más numerosos? Sí, porque son muy cerrados, es una sociedad bastante cerrada, entonces para trabajar con ellos por ahora se nos fue imposible, la verdad. En cambio de trabajar con japoneses fue mucho más sencillo, tanto a la hora de que te expliquen las cosas de las fiestas y todo esto, para poder organizar el evento lo más parecido dentro de los recursos que tenemos, también es cierto. Claro. Que no tenemos ni subvenciones ni tenemos patrocinadores, o sea, es todo por nuestra cuenta, de lo que recaudamos de mercadillos, de otras actividades y tal.
Entonces, por parte de los chinos fue bastante difícil hacer cualquier cosa. Yo tengo una amiga china y hay cosas que sí que me explica y tal, pero no puedo contar con ella como para decir, venga, vamos a trabajar y hacer esto tal, así. No. En cambio, pues bueno, por los japoneses, aparte de que conozco más la cultura, que puedo hablar con más gente y que me cuenten más sus experiencias, hemos tenido participantes también japoneses en eventos japoneses. Por ejemplo, Saki vino al Hanami con amigas. ¿Qué es el Hanami? El Hanami yo lo defino como la excusa que tienen los japoneses para socializar, porque es un evento que hacen en los parques, por ejemplo, y es su fiesta. Allí beben, comen y conocen gente. Como normalmente no son tan abiertos, aprovechan ese tipo de eventos para socializar con gente. ¿Vendría a ser una fiesta de Prado nuestra? Sí, vendría a ser la fiesta de Prado nuestra, pero no tan... No con tanto alcohol. No, alcohol tienen. ¿Ah, sí? Hombre, No. se ponen allí con el sake Anda. también. Y eso, pero bueno, me refiero que no tenemos nosotros ese significado espiritual, por así decirlo. No, aquí espiritual en la fiesta de Prado poco. Nada, pero Poco. para ellos, por ejemplo, es... no sé cómo decirlo, espera. Por parte de los samuráis, la importancia de lo efímero de la vida. Ajá. Entonces ven las flores, que literalmente Hanami es ver las flores, Sí. y la flor del cerezo es muy Claro. escasa su vida. Claro. Me he explicado como el culo, pero... No, está bien. Saki, tradicionalmente Japón ha sido la referencia asiática en Occidente. ¿Crees que pierde protagonismo frente a China? China se desarrolla mucho económicamente, por eso creo que hoy en día es más importante para Occidente que antes, pero en China hay diferencia económica, por eso pienso que todavía es difícil decir que China es el país más importante de Occidente. Por otra parte, ¿qué te parece la comida de aquí de Asturias, la comida asturiana? La comida de aquí es un poco fuerte para mí, pero me gusta. Sobre todo me gusta fabada. Claro. Rubén, ¿es difícil aprender japonés para un occidental? Es difícil por la barrera lingüística que te produce el ver las letras, el decir que son todos esos símbolos y demás. Pero bueno, hiragana y katakana, que son los dos silabarios principales, son los dos silabarios que tiene el japonés, no alfabeto, como mucha gente dice. Los silabarios te los puedes aprender en un mes. El problema son los ideogramas chinos, los kanji. Eso todos los que estudiamos japonés nos trae de cabeza. Claro. Ellos tienen alrededor de unos 2.200 o así, mientras que los chinos 5.000 y pico. Con lo cual, si lo comparas, es más sencillo el japonés. Claro. Y el escribir, tú puedes escribir perfectamente con hiragana y katakana, que te van a entender todos, tú vas a saber leer, aunque no tengas ni idea de lo que trae, pero tú vas a saber leer. Entonces, tú en un mes aprendes eso y tú puedes leerte un libro. No vas a tener ni idea de lo que trae, pero lo puedes leer. Pero lo puedes leer, claro. Entonces, por lo menos ya es algo. No es como el chino, que necesitas el pinyin, por ejemplo. El pinyin son las letras nuestras con una pronunciación china, por así decirlo, en vez de escribir con las letras chinas. Claro. Entonces, aprender a la hora de comenzar es mucho más sencillo el japonés. Isaki, ¿a ti te resultó difícil aprender español? Sí, es difícil. Español tiene muchas formas de verbo. Por eso aprender es difícil. ¿Y por qué decidiste aprender español? Me interesa aprender otro idioma y cultura, y español se habla en muchos países, por eso decidí aprender español. Claro. Bueno, ¿cuándo vas a Japón? ¿O cuándo vas a uno de estos países asiáticos, Rubén? Precisamente eso le estaba comentando a Saki. Estoy mirando para irme a estudiar el año que viene en enero, pero hay que ahorrar. Claro. Estoy en proceso, pero bueno. ¿Es caro, por lo que te cuentan ellos, vivir en Japón? Hombre, vivir no, porque tienen buenos sueldos.
Entonces, si vas allí y estás trabajando, puedes vivir perfectamente. El problema es si te quieres ir con dinero de aquí para allí. Claro. Necesitas ahorrar bastante y en mi caso yo entraría como estudiante, pues para ir 6 meses necesitas alrededor de unos 2.000 y pico euros, 3.000. Más luego que te piden una cantidad de requisitos bastante curiosas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que tengas 6.000 euros en un banco. ¿Ah, sí? O sea, Si no. te vas 6 meses tienes que tener más o menos 6.000 euros en el banco. Si te vas un año tienes que tener entre 12.000 y 15.000 euros. Por si acaso mueres de hambre allí. No quieren que Claro. haya mecindad, sí, que no haya Mendicidad, claro, mendicidad. en este caso, claro. Bueno, Saki, te vas ya prácticamente a finales de este mes para Japón. ¿Vas a volver? Sí, si tengo tiempo, quiero volver aquí. Ujú. ¿Te gustó entonces la Sí. experiencia de Oviedo, la experiencia de Gijón, la experiencia de Asturias, ¿no? Sí, me gusta mucho. Y la experiencia de los chicos asturianos. Sí, más o menos. Perfecto. Pues antes de despedirnos de los dos, no os lo expliqué antes, bueno, os lo explico ahora muy rápidamente. Bueno, quiero invitaros a que participéis en este juego solidario. Vamos a ver quién tiene más habilidad, si el chico español o la chica japonesa, en este caso. Bueno, como os cogí así de sorpresa, os voy a dar una moneda a cada uno, ¿vale? Una para ti y otra para ti. Se trata de lo siguiente, ¿vale? Te voy a explicar a ti para que lo hagas tú primero y así ella ve. Se trata de que trates de colocar esa moneda sobre este limón y que ahí se quede. Si se queda ahí aterrizada, bien posada, bien todo, el que lo consiga de los dos gana una estancia en el balneario de Las Caldas, en Las Caldas Villa Termal, una experiencia fascinante, de aguas termales como las que hay en tu ciudad. Si la moneda se va al fondo, se destina a un asilo de ancianos en India. Así que vamos primero con Rubén, para que tú veas, pon atención, pay attention, y vamos a ello. Abajo. Dale. Ahora Por tú, una buena causa. despacio y a ver si lo logras. No pudo ser, en este caso. Bueno, la pericia japonesa iguala a la pericia española, aunque sea jugando al limón. En algo ya hemos alcanzado a los grandes de Asia, al gran sol naciente, en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Saki, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Veo que te preparaste la entrevista a la perfección. O sea, yo te mandé las preguntas, le mandé las preguntas por mail a Rubén y tú las transcribiste y transcribiste hasta la respuesta. Es decir, son eficaces. Aquí sería, sí, yo me siento ahí, tú pregúntame lo que quieras, en este caso. Tú te lo has preparado a conciencia, en este caso. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por haber estado en Asturias durante este tiempo y que te haya gustado, en este caso. Y Rubén, muchísimas gracias a ti también, pues por servir de intermediario para en este caso poder hablar con una chica japonesa como es Saki Miura. En este caso, pues volveremos a hablar contigo, si te parece, para hablar con más nacionalidades asiáticas que viven en nuestra tierra y que son, pues durante un tiempo, pues un asturiano más. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. ¿Cómo se dice? Gracias por su atención. Hasta mañana, en japonés. Arigatou gozaimashita. Dewa mata ashita. ¿Otra vez? Arigatou gozaimashita. Mata ashita. Ajá. Pues ya lo saben. Arigato, mata, gosta, masta, gasta, masta. Hasta mañana a las 9:30 de la noche, que volvemos con más temas que esperamos sean de su interés. Arigato.